¿Alguna vez hiciste una API que funciona perfecto en tu computador, pero te detuviste cuando llegó el momento de desplegarla y conectarla a una base de datos real? Bueno, no estás solo. A muchos nos pasa, llegamos hasta el localhost 5000 y ahí se queda la cosa. Pero si de verdad quieres trabajar profesionalmente con datos, necesitas ir más allá. Necesitas sacar tu API al mundo, conectarla con servicios reales y entender cómo se mueve todo en producción. En el video anterior construimos una API con Flask que entregaba palabras al azar desde un archivo CSV. De hecho, hicimos un despliegue express en render en menos de 3 minutos, pero fue solo una probadita. Hoy vamos a hacer ese proceso como se debe, paso a paso, sin asumir que ya sabes GitHub, render ni conexiones a base de datos. Lo vamos a construir desde cero y con las bases bien claras. Además, vamos a hacer algo muy importante. Por primera vez vamos a conectar nuestra API a una base de datos real, Postgres, en vez de usar archivos planos, los CSV que habíamos usado antes. Esto marca un antes y un después en cómo piensas tus proyectos de datos. ¿Qué vas a aprender hoy? Primero, cómo subir tu API a GitHub paso a paso. Segundo, cómo crear una cuenta en Render y desplegar ese servicio. Tercero, cómo conectar tu API a la base de datos Postgres real en la nube. Finalmente, cómo pasar de SQLite a Postgres en producción como hacen los equipos profesionales. Si quieres dejar de tener proyectos que solo funcionan en tu máquina y empezar a desplegar soluciones reales, este video es para ti. Vamos por partes. Empecemos por lo primero. Subir tu API a GitHub. Ya primero voy a dar un resumen de cómo vamos a hacer toda la conexión. Nosotros en este momento tenemos un código que está local, está en una carpeta en nuestro computador y queremos desplegarlo en un servicio que se llama render.com, que está online. El render no se puede conectar a nuestra máquina local, necesita conectarse a un repositorio público que ya existe en algún lugar. Entonces, existen distintos repositorios públicos que se pueden utilizar, o repositorios online. Estos repositorios son, por ejemplo, GitHub, GitLab, Bitbucket, son distintos servicios web, servicios online que se pueden utilizar para guardar nuestro código y de ahí disponibilizarlo. Entonces, el que nosotros vamos a utilizar es uno de los más usados, que es GitHub. No es el único que pueden usar, pero sí es uno de los más usados. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros vamos a subir todo nuestro código hacia GitHub utilizando unos comandos de Git, ¿ya? Git es una herramienta, una tecnología que nos permite versionar nuestro código. Nos permite que nosotros vamos etapa por etapa, cuando vamos programando, vamos generando nuestros scripts, nuestro ETL, nuestros desarrollos web o lo que sea, nos permite ir generando distintas versiones y distintos puntos de control en el tiempo a los cuales nosotros podemos volver en el tiempo. Por ejemplo, si nos equivocamos, podemos volver a un estado anterior sin tener que estar colocando control Z o borrando lo que ya hicimos, sino que nosotros tenemos marcado claramente en qué estado quedamos ayer, la semana pasada, el mes pasado y cuáles estados tenemos hoy día o en el futuro, y saber exactamente cuáles son esos hitos que tenemos guardados. Todo eso se guardan a través de lo que se llama un commit dentro del repositorio. Entonces, existen distintos comandos en Git que nos van a permitir primero inicializar el repositorio de forma local, y una vez que tengamos inicializado el repositorio, poder agregar archivos a este repositorio y subirlos hacia GitHub. Una vez que los tengamos en GitHub, vamos a poder conectar render.com para que a través de este repositorio público, porque es importante que sea público, se pueda desplegar la API conectándose a ese repositorio. Si nosotros en cualquier momento necesitamos actualizar el repositorio con nuevos archivos, con modificaciones a los archivos existentes, simplemente tenemos que hacer un nuevo push, que es un comando de Git, para mandar nuevos archivos, y eso va a actualizar nuestro repositorio y Render va a tomar esos cambios de forma también automática. Todas esas cosas las vamos a hacer en este proyecto. Entonces, primer paso para hacer todo es ir a GitHub y crearnos una cuenta, ¿ya? Entonces yo en este momento ya estoy en GitHub, y para crearse una cuenta simplemente tienen que venir acá en Sign Up y rellenar cada uno de los campos que aparece acá y sería suficiente. Yo en este caso ya tengo una cuenta, por lo tanto voy a iniciar sesión con mi cuenta ya existente.
Entrando acá, yo tengo mi lista de repositorios preexistentes y puedo generar un nuevo repositorio presionando este botón que dice New. Cuando yo genero eso, me pide llenar una serie de campos, son poquitos campos. Lo primero es el nombre del repositorio, y yo lo voy a poner API de palabras. Luego me pide una descripción que es opcional. Y tercero, tenemos que ingresar si el repositorio es público o privado. Normalmente vamos a ingresar un repositorio privado porque queremos trabajar con nuestro propio código y que nadie nos copie el código o lo que sea del desarrollo en el que estamos trabajando. Pero en este caso, como queremos disponibilizarlo hacia, en este caso, Render, lo que queremos es que el sitio quede público, por lo tanto, seleccionen público. Luego tenemos la opción de agregar un README para inicializar el repositorio o no agregarlo. En el video anterior nosotros no agregamos agregamos un README para inicializar ese repositorio y después subimos los archivos a mano. Pero en este caso vamos a hacerlo todo con comandos de Git, que es como se trabaja de forma profesional. Por lo tanto, no vamos a inicializar el repositorio desde acá porque lo vamos a inicializar desde nuestro código local a través de comandos, ¿ya? Por lo tanto, dejan descliqueada esta opción. Nos da la opción de agregar un git ignore y elegir una licencia. Vamos a dejar eso tal como está y le ponemos crear repositorio. Una vez que nosotros ya creamos el repositorio, tenemos acá, dice API de palabras, tenemos nuestro enlace de arriba, el link, y nos da una serie de comandos para nosotros esto sincronizarlo con un repositorio local. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en primer lugar, nos vamos a nuestro código en Visual Studio Code, que ya lo habíamos visto en el video pasado, pero acá les voy a hacer un resumen muy rápido. Este código se basa en Flask. Flask es una librería de Python que nos permite disponibilizar un servidor web, ¿ya? Es bastante famoso este Flask. ¿Y cómo se disponibiliza? A través de lo que se le llaman endpoints, que son lo que viene después del slash. O sea, yo tengo, no sé, miapi.com/palabras, miapi.com/categorías. O sea, lo que viene después del slash son lo que se llaman los endpoints. Entonces, en este caso yo tengo distintos endpoints disponibilizados. Tengo el /palabras, /categorías, palabras categorías, palabras longitud, etc. Y cada uno de esos lo que es una simple función de Python que se disponibiliza como un endpoint usando un decorador, o sea, @app.route y entre paréntesis en la ruta a la cual yo voy a acceder me permite, en este caso con Flask, disponibilizar este endpoint. Entonces, si yo quiero agregar un nuevo endpoint, es tan simple como agregar una nueva función, ponerle una nueva ruta a la cual yo quiero llegar y con eso estaría suficiente. Entonces, cada uno de estos va a ser un endpoint. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 endpoints. Y lo otro, súper importante también, es la variable app, que en este caso inicializa Flask. App igual a Flask name, inicializa Flask luego de que yo la importé. Y por eso que siempre puedo usar @app.route y finalmente a través de app.run ejecuto la aplicación, ejecuto la API para que se despliegue como un servicio web que otras aplicaciones o personas puedan acceder. Eso es a grandes rasgos lo que es una API. E independientemente de lo que hace internamente la API, que en este caso lo que hacíamos, también como resumen, porque va a ser importante para ver cómo la vamos a modificar después, nos conectábamos a un CSV que estaba en el archivo, que es palabras.csv, ¿ya? Y abríamos este archivo y guardábamos todas las palabras en esta lista de palabras que se está de acá. Y luego dentro de cada una de las funciones, de cada uno de los endpoints, lo que hacíamos era utilizar esta lista de palabras para devolver una lista de palabras completa, una lista de palabras filtradas por categoría, una lista de categorías, dependiendo de lo que iba ejecutándose en cada función. Yo les voy a dejar, como siempre, el código completo de este proyecto, de esta API en este caso, en la descripción con el link hacia
hacia el repositorio de GitHub que vamos a crear ahora, se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan observar con mucho más detalle, y por supuesto si tienen dudas me dejan un comentario en la parte de abajo. Entonces, acá hay una cosa súper importante también a notar, que este endpoint, que es simplemente la barra, el slash, es el punto de entrada. O sea, si yo no coloco ninguna cosa, por defecto voy a entrar a esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto de forma local, simplemente colocando Python app.py, esto lo va a ejecutar de forma local y me lo levanta en la IP 127.001.5000. Y si yo la ejecuto, voy a llegar a acá. Bueno, en este caso, déjenme, perdón, me falta guardarlo. Ahora sí, vuelvo a ejecutar esto y ahí está. API de palabras en Flask funciona correctamente, que sería esta URL, este endpoint de entrada. Si yo fuera, por ejemplo, a palabras o a palabras con cantidad de palabras 5, y yo esto lo pongo acá en el navegador, me entrega 5 palabras. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una API funcionando en local, funciona sin ningún problema. Y lo que queremos ahora en el siguiente paso es desplegar esto hacia GitHub, hacia nuestro repositorio que ya creamos. ¿Cómo lo hacemos? Primero voy a detener con control C el código, con CLS voy a limpiar la consola y tenemos que inicializar el repositorio Git. Para eso primero es importante que tengan instalado Git. Si no lo tienen instalado, instálenlo, lo pueden descargar desde Google. ¿Ya? Entonces colocan git init. Con git init se inicializa un repositorio. Ahí me acaba de decir que está inicializado. Luego tengo que agregar todos los archivos al repositorio. ¿Cómo lo hago? Con git add punto. El punto hace que todo lo que está dentro de la carpeta lo agregue, porque yo podría ir agregando archivo por archivo, pero en este caso, para hacerlo fácil, tengo dos archivos, app.py y palabras.csv. Con git add punto los agrego. Y después, finalmente, me falta hacer un commit. Estos que les decía yo antes, que son como los puntos de hito en el tiempo donde yo voy guardando un estado. ¿Cómo hago un commit? Es súper fácil. Coloco git commit -m para dar el mensaje y le pongo un mensaje cualquiera. Le voy a poner acá commit inicial. ¿Ya? Con eso ya tenemos un commit listo en nuestro computador. Ya tenemos versionado nuestro código. Podemos seguir trabajando localmente y vamos a estar guardando esos puntos en el tiempo. El problema es que lo tenemos todo local. Si mi computador se echa a perder, si muere, si falla, me lo roban, lo que pasa, lo que sea, voy a perder todo. Entonces, en este caso lo que quiero es guardarlo hacia la nube, en este caso hacia GitHub, y lo tengo que sincronizar con GitHub. ¿Cómo lo sincronizamos? A través de estos comandos que me entregó GitHub cuando nosotros generamos nuestro repositorio. Me dio estas 3 líneas. ¿Qué es lo que hacen las líneas? La primera dice git remote add origin y me da una URL. O sea, lo que está diciendo es que agregue este origen remoto hacia mi repositorio local. Luego me está diciendo que utilice esta rama. La rama branch es rama en inglés y básicamente uno cuando trabaja con Git puede trabajar con múltiples ramas, principalmente si estoy trabajando con muchas personas. Entonces trabajamos en paralelo en el código distintas personas sin entorpecerse entre sí y después podemos mezclar esa rama. Como digo, este no es un curso ni de SQL ni de Git, por lo tanto no vamos a entrar en más detalles. En el futuro voy a estar subiendo videos especializados en cada una de estas tecnologías. Si ya lo he hecho, se lo voy a dejar en la descripción. Cuando ustedes vean este video, si ya está el video, se lo voy a dejar en la descripción. Pero por ahora nos vamos a enfocar en lo general, ¿ya? Entonces, dentro de lo general, tenemos que agregar este repositorio, establecer una rama, que es la rama main, la rama principal, y luego el git push origin main me va a permitir subir, empujar, push es empujar mi código hacia este origen remoto, ¿ya? Dentro de la misma rama main que habíamos dicho. Entonces, copio todo con este botón, vuelvo a mi código y lo pego. Para pegar pueden hacer clic derecho y pega. Coloco paste y fíjense que lo que hace. Agrega, lo hizo, establece la rama main y ahora con el push aprieto enter.
y listo. Si ustedes acaban de instalar Git dentro de su computador, les va a aparecer un pop-up con un mensaje que tienen que iniciar sesión dentro de Git, y lo inician sesión y después funciona todo esto. Yo, como obviamente ya tenía instalado Git, no me pide iniciar las credenciales, pero normalmente ustedes tienen que ingresar las credenciales, porque si no sería inseguro que cualquier persona pudiera subir cosas a su código. Fíjense que acá me dice que ya lo acaba de hacer, lo subió. Entonces veamos si es que eso funcionó. Voy a mi repositorio y actualizo. Fíjense que no hay nada. Si yo actualizo ahora, acá está. Están los dos archivos que había dicho, app.pi y palabras.csv, en el commit inicial, que ese nombre le puse, ese mensaje. Y estos commits fueron generados hace 3 minutos atrás. Por lo tanto, por eso ya estamos listos. Ya tenemos una versión inicial de nuestro código en línea, y con eso podríamos ir a sincronizarlo hacia Render. Vamos a hacer eso. Vamos a entrar a Render a través de esta página que se ve acá. Lo pueden buscar en Google también, render.com, y les va a pedir iniciar sesión. Para iniciar sesión, pueden iniciar sesión con GitHub, con GitLab, con Bitbucket, con Google o directamente con su correo. Y en este caso yo no voy a iniciar sesión con Google, con la misma cuenta con la que ingresé al GitHub. Y llego a una pantalla como esta, donde me ofrece un overview y me permite crear un nuevo proyecto. Entonces, para crear un nuevo proyecto tienen que presionar este botón de acá, ¿ya? Pero antes de pasar a esa etapa, es importante decirles que yo tengo dos opciones: configurar todo manualmente o pasarle en este caso a Render, un archivo de configuración para que automáticamente me detecte algunas cosas y las autoconfigure. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para eso, volvemos a nuestro código y acá vamos a agregar dos archivos más. El primer archivo que vamos a agregar es el requirements.txt, que es un archivo donde nosotros vamos a guardar cada una de las dependencias de las cuales depende nuestro proyecto, ¿ya? Cada una de las librerías que nosotros importamos en nuestro proyecto. Y en este caso nosotros vamos a utilizar dos dependencias: Flask, que como ya les comentaba, en esta librería que nos permite levantar un servidor web en local, y Unicorn, que nos permite complementar ese servidor web en local para levantarlo en producción. ¿Por qué? Porque el app.run que ejecutamos cuando lo hacíamos localmente funciona, pero funciona bien localmente. Pero si queremos manejar control de concurrencias y queremos darle más robustez a nuestro servidor, lo más recomendado es utilizar Unicorn u otro similar. Entonces, lo primero es este archivo requirement.txt y lo segundo es este archivo render.yaml. El render.yaml es el archivo de configuración que Render va a autodetectar y con eso va a autoconfigurar el proyecto. ¿Qué le decimos dentro de este archivo? Le decimos que el tipo es un web service, el nombre se llama palabras API, el ambiente es Python. No le vamos a dar un comando de construcción, él lo va a autogenerar el render. Lo que sí le vamos a dar un comando de ejecución, de inicio, ¿ya? Que en este caso es Unicorn app. ¿Qué es lo que dice este comando? Básicamente lo que está diciendo es: usa Unicorn, que como les decía hace este web server para producción, y cuando levantes Unicorn anda a buscar el archivo app.pi, que es este de acá, app.pi, dentro de y dentro de eso usa la instancia app, que es la que habíamos dicho acá arriba, esta. Entonces va a buscar app dentro del archivo app.pi y eso lo levanta con Unicorn. Y eso es básicamente lo que hace este comando. Y en este caso definimos una variable de entorno que es el puerto. Esto es totalmente opcional, pero en este caso le estamos diciendo que se levante todo en el puerto 10.000. Podemos trabajar con otro puerto o dejar el que nos entrega por defecto Render. En este caso yo le estoy diciendo esto. Una vez que nosotros agregamos esto, tenemos que actualizar nuestro GitHub. Entonces acá viene una cosa súper importante. Ustedes pueden ir actualizando su código, pueden hacerle cambios, pueden agregar nuevos archivos y cada vez vamos a ir manteniendo una nueva versión totalmente versionada y controlada a través del tiempo.
¿Cómo lo hacemos? Tal como lo hicimos ya. Venimos acá y volvemos a colocar git add punto para que agregue todo lo que estaba pendiente. Y ahora colocamos git commit, nuevamente generamos un commit, le mandamos un mensaje y le damos el nombre del mensaje que queramos definir. En este caso yo le voy a poner algo como se agregan archivos de configuración. Y lo mando. Fíjense que me acaba de decir que se cambiaron dos archivos, ¿ya? Render.yaml y requirement.txt. Súper bien. ¿Qué nos falta? Subir este código hacia GitHub. ¿Cómo lo hacemos? Empujándolo con git push. Listo. Lo subió y ya me está diciendo que lo subió a esta URL que era la que teníamos sincronizada. Si nosotros volvemos a nuestro código en GitHub y actualizo, fíjense que hay dos archivos. Si actualizo, ahora me va a mostrar los 4 archivos. Y precisamente me dice que estos dos nuevos archivos están en el commit se agrega archivo de configuración, etcétera, que fueron comiteados ahora, ¿ya? Eso es súper interesante de la forma como trabaja Git. Como les digo, este no es un curso de Git, pero pueden ver, o sea, ustedes podrían ver que se va generando una rama con distintos commits a través del tiempo y ustedes pueden cambiar y ver qué versión tenían en cada punto del tiempo. Si trabajan con código, si trabajan con Python, con estas cosas, sí o sí les recomiendo trabajar con Git. Ya, entonces, ahora que tenemos estos archivos, ahora sí vamos a ir a Render y a generar un nuevo proyecto de tipo web service, porque esto es un servicio web. Nos da distintas formas de conectar nuestro servicio. En este caso le voy a decir que lo vamos a hacer a través de un repositorio de Git público. ¿Y de dónde sacamos ese dato? De acá, del botón verde, hacemos clic y esto me da una URL. Copian esa URL, vamos a Render, pegamos esto y le ponemos conectar. Eso detecta el código que venía de GitHub y lo empieza a configurar. Me pide algunas cosas como por ejemplo el nombre, en este caso API de palabras, lo voy a dejar tal como está. El lenguaje lo detectó como Python 3, la rama main que habíamos dicho. La región ustedes elijan la que quieran, pero idealmente tiene que estar cerca de donde están ustedes, porque para que tenga poca latencia. Esto en qué servidor, en qué ciudad del mundo se va a desplegar este código y obviamente mientras más cerca de ustedes, mucho mejor. Luego, ahí lo que les decía yo, el build command, que nosotros cuando estábamos en el código lo dejamos vacío, acá automáticamente me lo detecta y me dice que va a instalar todas las librerías. Cuando construya build command, cuando construye este proyecto, va a instalar todas las dependencias desde mi archivo requirement.txt. Si conocen un poquito de Python sabrán que para instalar una dependencia se hace a través de pip, ¿ya? Pip install y el nombre de la dependencia. Pero usando este comando me permite instalar una serie de dependencias, 20, 40 dependencias, de forma automática, usando un archivo en este caso que normalmente le llamamos requirement.txt. Puede tener otro nombre, pero el estándar es decir requirement.txt. Entonces pip install -r requirement.txt va a instalar todas las dependencias. Y después, cuando instale la dependencia, ¿cómo lo va a lanzar? ¿Cómo se va a ejecutar? A través del start command, que ya habíamos dicho que era unicorn app2.app. Lo único que nos estaría faltando es definir un tipo de instancia. Nosotros vamos a dejar una instancia gratuita, que es suficiente para este caso. Por supuesto, si esto lo quieren escalar, lo quieren poner con alta disponibilidad y otras cosas, ya tienen que pensar en algo un poquito más avanzado de pago. Pero en este caso, para este web service que se van a conectar pocas veces al día, y en este caso que lo queremos hacer más para explicar, está súper bien la instancia free. ¿Ya? Es súper importante destacar que la instancia free funciona bien, pero se va a pagar si es que no tiene uso. Pero no se preocupen, porque en el caso de que alguien se vuelva a conectar, alguien vuelva a llamar a la API, va rápidamente a iniciarla y la va a dejar iniciada por un tiempo hasta que nuevamente alguien ya no se use y se vuelva a pagar. Como variable de ambiente lo vamos a dejar vacío por ahora, pero en el futuro, o sea, en un rato más, vamos a ver que vamos a ocupar una variable de ambiente principalmente para conectarlo con la base de datos, cuando veamos toda esa parte de la base de datos. ¿Ya? Entonces, pero por ahora lo dejamos tal como está y le ponemos desplegar web service. Entonces ahora que
que hacemos eso, va a levantar esta consola donde va a interactivamente empezar a construir esta aplicación, esta imagen, y una vez que la construya, luego la va a levantar usando todos los comandos que le habíamos dicho antes. Entonces fíjense que dice building, me dice cancelar el deploy, pero en este caso lo está deployando, lo está desplegando hacia producción y va a hacer hartas cosas. Cuando aparezca acá que está en vivo, ahí terminó y podemos acceder a nuestra API. Entonces en este caso vamos a dejar que termine de hacer. Ya, fíjense que terminó, dice tu servicio está en vivo y arriba me cambió el status live. Por lo tanto, si yo ahora quiero probar mi API, es tan simple como entrar acá, apidepalabras.onrender.com. Entramos, le hago clic ahí y fíjense, me dice API de palabras en Flash funciona correctamente. O sea, ya tenemos nuestra API funcionando totalmente sin ningún problema. Si probamos cualquiera de los endpoints, por ejemplo, podríamos probar podría ser este de acá, categorías. Y ahí me entrega una lista de categorías. Entonces, nuevamente, tenemos una API totalmente funcionando, desplegada. Hasta aquí ya podría llegar este video, pero por supuesto no vamos a llegar hasta acá, vamos a ir mucho más allá. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar esto a una base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la vida real una API normalmente se conecta a una base de datos. Existen ocasiones donde una API no necesita o no, es suficiente sin conectarse a una base de datos, pero en la mayoría de los casos van a necesitar disponibilizar datos y este es un canal de datos. Por lo tanto, precisamente lo que queremos es conectarnos a él. Hoy día nos estamos conectando a un CSV que para iniciar nos funcionaba con algo simple, pero no nos permite escalar, no nos permite de forma eficiente insertar registro, filtrar por múltiples categorías, tener un elemento con muchas palabras, muchas categorías, etc. E irla haciendo crecer. Entonces, cuando ya queremos hacerlo crecer, lo ideal es conectarnos a una base de datos. Y que es precisamente lo que vamos a hacer en la siguiente parte de este video. Es súper importante, en primer lugar, ¿cómo nos vamos a conectar a esta base de datos? ¿Cómo vamos a generar esta base de datos? Bueno, vamos a hacerlo en varias etapas. Lo primero que vamos a hacer es modificar nuestra API local para que se conecte a una base de datos local, ¿ya? Y luego vamos a modificar la API de render para generar una base de datos online en el mismo servicio de render a través de una base de datos Postgres y vamos a conectarla con esa base de datos. Acá es importante entender que nosotros podemos desacoplar estos servicios. No es necesario que si trabajamos con Postgres online tengamos que trabajar con Postgres en local. No es necesario que si trabajamos con Oracle online trabajemos con Oracle local. Podemos trabajar con distintos servicios. Lo importante es que los diseñemos de una forma modular para que podamos hacerlo de esta forma desacoplada. Y es normalmente como se trabaja en la vida real. En la vida real no es necesario tenerlo así, sino que uno trabaja en una instancia de desarrollo con algo más chico, con algo menos potente, con algo quizás más barato, etc. Entonces, en este caso, de forma local, vamos a trabajar con una base de datos SQLite, ¿ya? La SQLite es una base de datos ultra liviana, fácil de trabajar y que normalmente viene integrada ya dentro del sistema operativo, no necesitas instalar ninguna cosa, ¿ya? En cambio, cuando queremos trabajar de una forma online, no podemos trabajar con SQLite porque está diseñada para trabajar de forma local solamente. Y en este caso vamos a trabajar con Postgres, que es una base de datos que ya viene integrada dentro de Render y que podemos disponibilizar para trabajar de esa forma. En otros casos, si ustedes lo quieren desplegar a GCP, a AWS, a Azure, podemos trabajar con otro tipo de instancias de base de datos, pero en este caso vamos a trabajar con Postgres, ¿ya? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestro código. Entonces, este código que lo veíamos así, ahora nos va a quedar así. Y si se dan cuenta, a grandes rasgos, ¿qué cambios les hice? ¿Ya? Lo primero es que ahora vamos a trabajar con una base de datos local, ya no con un archivo CSV. Por lo tanto, esta es nuestra base de datos local que se llama palabras.db. Ya le damos acá la ruta a la base de datos, que como está en la misma carpeta, no necesitamos darle la ruta, simplemente le damos el nombre
de la base de datos y generamos una función que se llama conectar. Ya no tenemos esta función que teníamos antes, que recorría el CSV con un ciclo y que lo iba guardando dentro de una lista de palabras, sino que ahora tenemos una función conectar que usa SQLite, que lo estamos importando acá, para conectarse a esta base de datos, ¿ya? Y luego cada uno de nuestros endpoints lo que va a hacer es ejecutar 4 tareas, ¿ya? La primera es conectarse a esta base de datos llamando a la función, luego generar un cursor que es el que va a recorrer la query. Tercero, ejecutar, o sea, usar el comando execute para llamar a la query que queramos utilizar dentro de la base de datos. Y finalmente, fetch all para con el cursor recorrer cada uno de los registros que me devuelva esa query. Este no es un curso de Git, este no es un curso de SQL, pero básicamente, si es que no saben nada de SQL, este comando select algo from algo me permite obtener una serie de elementos de registros dentro de una tabla. En este caso mi tabla se llama palabras y lo que me voy a traer son dos columnas, la columna palabras y la columna categoría. Select palabras categoría, from palabras se trae la columna completa de palabras y la columna completa de categoría desde palabras, ¿ya? Y así los distintos endpoints tienen distintas variaciones, que básicamente lo que va cambiando respecto al código anterior es cambia la query a la cual cómo nos conectamos a esta base de datos, ¿ya? Nuevamente les dejo el código en la descripción para que ustedes lo puedan examinar en detalle, porque para no extendernos con el tema de SQL, pero lo importante es que con esto ya podemos obtener la información desde la base de datos, ¿ya? Y todos los endpoints hacen lo mismo, ejecutan las mismas 4 cosas: conectar, cursor, execute, fetch all, conectar, cursor, execute, fetch all, etc. ¿ya? Entonces, entendiendo una, ya pueden entender todas. Pero, ¿de dónde viene esta base de datos palabras.db? Hoy día ya no tenemos esa base de datos, porque teníamos el CSV, pero ahora necesitamos una base de datos. Entonces voy a generar un pequeño script que lo que haga es crear una tabla dentro de la base de datos y insertarle algunos registros, ¿ya? Entonces generamos este archivo crearbd.py, que lo que hace es precisamente esa pequeña tarea: crearme una tabla a través de este código y luego insertar dentro de esa tabla estas pequeñas palabras con su categoría correspondiente, ¿ya? El código es súper simple, pero básicamente son las mismas cosas de antes. Se conecta, lanza un cursor, usa el execute para generar el comando y luego, bueno, en este caso ya no hace un fetch all, sino que ejecuta el comando execute many para insertar cada uno de estos registros dentro de la base de datos. Con eso ya podemos tener nuestra base de datos. ¿Cómo lo ejecuto? Súper simple. Generamos acá entonces, en este caso, Python, crear base de datos, lo ejecuto y fíjense que me acaba de generar el archivo, acá está, palabras.db, ¿ya? Con eso ahora voy a ver si es que mi app, si yo la levanto localmente, vamos a levantarla localmente como lo habíamos hecho antes, si es que sigue funcionando sin problema. Entonces accedo acá a través de esta URL. Hasta el momento no hay problema. ¿Qué pasa si probamos categorías? Ahí está, me entrega esas tres categorías, que es precisamente las 3 categorías que yo inserté en este CrearDB. Teníamos animales, tecnología y emociones. Antes con el CSV teníamos más categorías, en este caso tenemos 3, que son estas 3. Por lo tanto, con eso comprobamos que efectivamente estamos trabajando con esa base de datos. Entonces, tenemos la base de datos lista. ¿Qué nos falta ahora? Desplegarlo hacia render. Pero primero tenemos que crear la base de datos en render. ¿Cómo la creamos? Fíjense que arriba hay un botón que dice New. Podemos generar una nueva base de datos de Postgres. Nos va a pedir el nombre de la base de datos. Le podemos decirlo como bd palabras. Y hay algunos campos que son opcionales. Lo único que me interesa en este caso es definir el tipo de instancia que sea gratis y con eso ya podemos crear la base de datos.
Nuevamente, esto me va a dar recursos para algo relativamente simple y como dice acá va a expirar después de cierta fecha. Entonces si quieren hacer algo más robusto o tienen que pensar en algo distinto como trabajar con alguna de las 3 nubes o si no actualizar la instancia pagada o lo que sea. Pero por ahora para servir algo simple sí les va a servir. Entonces fíjense que dice que el status está creando esta base de datos y también está creando el storage. Ya me dice que ya está disponible. Ya. Con eso podemos trabajar con la base de datos. Pero nos pasa lo mismo que antes. Tenemos una base de datos online creada, pero no tiene tablas y no tiene datos. Entonces tenemos que crearle, insertarle registros dentro de esa base de datos Postgres. ¿Cómo lo hacemos? Existen varias formas, pero la forma más fácil es conectarse con un cliente externo. Un cliente externo que se conecta a través de los parámetros que me entrega, en este caso, el sistema sobre esta base de datos, y usar comandos SQL para generar la tabla y para insertar los registros. Entonces, dentro de las herramientas externas que a mí más me gusta es, en este caso, Deviver, ¿ya? El Deviver es un cliente que nos permite conectarnos a múltiples bases de datos, ¿ya? Y yo lo voy a usar para conectarnos en este caso a Postgres. Fíjense que cuando ustedes presionan nueva conexión, que es este icono de acá, les permite abrir varias conexiones a distintos motores de base de datos. Importante, el Deviver es gratuito, lo pueden instalar, búsquenlo en Google y con eso van a poder llegar sin problema. Y en este caso me voy a conectar a Postgres. Se podría conectar a MySQL, Oracle o cualquier otro más. Ya me voy a conectar a Postgres. Y fíjense que incluso puedo bajar y hay otros motores más. Entonces, si selecciono Postgres, me va a permitir principalmente 4 cosas. O sea, me va a pedir principalmente 4 cosas: el host, la base de datos, el usuario y la contraseña. Acá, en el caso de render, hay como una cosa que les voy a explicar, porque fíjense que me da toda la información para conectarme, pero en el hostname me dice un internal hostname usado por tus servicios de render, pero en este caso yo me quiero conectar desde afuera, por lo tanto eso no me sirve. Necesito conectarme desde afuera y no hay ninguna parte donde acá directamente me dé un host desde afuera. Por lo tanto, ¿de dónde saco eso? Desde acá, donde dice External Database URL, ya, acá aparece, pero no es tal como está ahí. Entonces voy a copiarlo con este botón de acá y lo voy a pegar acá. En realidad, ¿cuál es el hostname? Es este de acá. Todo lo que aparece desde, creo que, déjenme mirar acá, desde acá, desde DPG, ¿ya? Entonces, desde DPG hacia adelante, incluyendo el .oregon, postgres, .render.com, todo es el host. Por lo tanto, si yo lo copio y vengo acá, lo pego, la base de datos dijimos que era B de palabras, lo copio y lo pego. El nombre de usuario está acá, lo copio y lo pego. Y la contraseña, que es esta, y la pego, ¿ya? Con eso yo ya debería poder conectarme. Vamos a probar la conexión. En el caso de que sea primera vez que utilicen Deviver, les va a pedir instalar un driver. Simplemente le ponen download y se le instala el driver. Si no, directamente llegan a lo mismo que veo yo. Me dice que estoy conectado, que funcionó el test de conexión, por lo tanto le pongo aceptar y coloco finalizar. Y acá ya estoy conectado localmente a esa base de datos que está online. Entonces yo expando esto, me dice que la base de datos palabra, me dice cargando, me aparecen las bases de datos, extiendo, acá está mi base de datos palabra, la expando, me aparecen los esquemas, lo expando, el esquema público lo expando, tablas, y hoy día no tengo ninguna tabla. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a generar un nuevo script y en este script de palabra, en este script voy a pegar el código para insertar lo que les había dicho. Y yo también les voy a dejar en el mismo repositorio de Git
los comandos, que en este caso los tengo en este archivo, para crear esta tabla y insertar los registros. Entonces copiamos esto, que lo que hace es crear, bueno, voy a copiar todo en realidad, crea e inserta. Entonces, teniendo eso, pongo play para que ejecute. Selecciono esto y presiono, me crea la tabla, selecciono esto de acá, presiono y me inserta los registros, ¿ya? Por lo tanto, si ahora yo le pongo acá actualizar, ahora tengo la tabla de palabras, que puedo abrirla, ver tabla, y me muestra acá. Si le pongo datos, veo que tengo los siguientes datos, ¿ya? Obviamente ustedes acá lo pueden llenar con todos los datos que necesiten, pero ya acá estamos trabajando con una base de datos. Entonces, esta base de datos ya está disponible internamente para render, ya está dentro del mismo servicio de render y la podemos utilizar. Por lo tanto, si nosotros volvemos acá en Connect, yo le puedo decir copio esta URL internal, copio esta URL interna, y si nos devolvemos a nuestro servicio API de palabras, podemos venir acá, variables de ambiente, environmental, y generamos una nueva variable de ambiente. Nueva variable, vamos a poner así como algo como database URL, y le damos el nombre de esta URL, el valor, ¿ya? Con eso le pongo guardar, reconstruir y desplegar. Y lo que está haciendo y lo que acaba de hacer es recargar mi ambiente, mi API, para que ahora tome y exista esta variable ambiente. Ya existe esta variable ambiente. ¿Qué me permite esta variable ambiente? Me permite utilizar esa variable ambiente dentro de Python para llamarlo como database URL y con eso conectarme a la base de datos y no tener que hardcodear, como se le llama, o sea, poner código directamente, o sea, palabras dentro del código con el usuario, la contraseña y todas esas cosas que después van a quedar públicos en el repositorio, que es lo que no queremos. Entonces con eso internamente hacemos la conexión solamente usando el database URL, que es precisamente lo que vamos a hacer en esta etapa. En esta etapa final, lo único que nos está faltando es conectar esta base de datos Postgres hacia nuestra API. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces volvemos a nuestra app.py y lo que tenemos que hacer acá es cambiar solamente la capa de conexión. No necesitamos modificar los endpoints, no necesitamos modificar la lógica. Eso es lo importante y una de las lecciones que tenemos que aprender con esto, el desacople. No es necesario, o sea, acá no hay que juntar todo, no hay que mezclar todo. Yo acá, cambiando una pequeña línea, voy a cambiar mi conexión, que ahora ya no se conecte hacia SQLite, sino que se conecte hacia Postgres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando una de las librerías más famosas de Python para trabajar en este caso con Postgres, que es PsychoPG2, ¿ya? Esa librería la vamos a utilizar. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña modificación acá en el código. Lo que hacemos acá en este caso es importar PsychoPG2, que es el que yo ya le había mencionado antes, en vez de SQLite. Entonces sacamos esta línea, si quieren no la sacan, pero en este caso la sacamos para mostrar que estamos cambiando el motor de base de datos. Y la función conectar, ahora, antes fíjense que lo que hacía era usar el SQLite 3 para conectarse al path de la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es usar esa librería PsychoPG2 para conectarse, pero ahora en vez de indicarle el nombre de la base de datos y un montón de otras cosas, le mandamos como variable de ambiente esta database URL que antes habíamos generado. Por lo tanto, en este caso yo puedo comentar acá esta línea y vamos a sacar también este conectar. Por lo tanto, con ese pequeño cambio nosotros ya deberíamos poder estar desplegando todo y poder hacer el cambio a nivel de Postgres en red. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores. Usamos git
Add para agregar todos los cambios que añadimos. Voy a guardar esto, así que no lo había guardado. Sí. Git add, git commit, -m, y le ponemos como mensaje cambio desde SQLite a Postgres. Y hacemos el git push. Con eso ya subimos hacia nuestro repositorio. Si actualizo, vemos que tenemos los nuevos archivos acá y por lo tanto nuestro web service debería actualizarse y servir la nueva lista de palabras y ahora trabajar todo desde la base de datos de Postgres. Para eso nosotros venimos al botón acá y tenemos varias opciones. Desplegar desde el último commit, desplegar un commit específico, si queremos desplegar una versión anterior, eso también es súper importante y útil de trabajar con GitHub. Podemos trabajar con desplegar una versión anterior de nuestro código o reiniciar el servicio. Entonces le voy a decir que despliegue el último commit. Ya, en este caso, si se dan cuenta, tuvimos un error y es bueno que pasen estos errores para que ustedes entiendan cómo esto va sucediendo. Me dice que no encontró el módulo pg2. Y es verdad, es efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo ejecutamos en local, yo instalé con pip install el pg2, pero eso está en local. Acuérdense que las dependencias yo las dejé en un archivo que se llama requirement.txt, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero que en este caso el render tome ese cambio y instale esa dependencia, tengo que agregarlo ahí. Por lo tanto, voy a agregar esto, que sería el pg2, lo voy a agregar a el requirement.txt. Volvemos a hacer lo mismo, git add, git commit, -m, le pongo acá agregada dependencia y git push. Revisamos en nuestro repositorio. Ahí está agregada dependencia, el último cambio hecho en requirement.txt. Y ahora sí intentamos redesplegar esto desde el último cambio. Ya. Y ahora sí me dice que mi servicio está en vivo funcionando. Por lo tanto, vamos a probarlo. Dice que llego sin ningún problema. Vamos a ver si es que yo voy a categorías y ahí me muestra exactamente lo que teníamos antes: vehículos y animales. ¿Por qué me muestra dos? Volvamos a Deviver. Efectivamente, fíjense que vehículos y animales son los que hay. ¿Qué pasa si yo agrego un cuarto elemento acá? Voy a agregar acá cantar, que está dentro de la categoría verbos, por ejemplo. ¿Ya? Y le pongo guardar. Ahora yo acabo de agregar un nuevo registro a mi base de datos. Si actualizo acá, automáticamente veo que en línea se actualizaron los registros. O sea, ya estoy conectado online con una API web funcionando, disponible desde cualquier lugar del mundo y conectada a una base de datos en vivo que puedo manipular de la forma que yo quiera. Lo que acabas de hacer no es menor. Empezaste con una API que leía archivos CSV en tu computador y ahora tienes un servicio desplegado en la nube, conectado a una base de datos real, listo para ser usado por cualquier aplicación. ¿Por qué esto es un paso real hacia producción? Porque aprendiste cómo se trabaja en equipos profesionales, con versionamiento en GitHub, configuración mediante archivos como render.yaml, despliegue automático con Gunicorn y separación clara entre entornos de desarrollo y producción. Usaste SQLite para prototipar y luego diste el salto a Postgres para escalar. Esa transición de lo simple a lo serio es lo que separa a un programador de quien diseña soluciones reales. ¿Qué podrías hacer a partir de ahora?
Agregar endpoint post para insertar nuevas palabras desde un formulario, por ejemplo. Crear autenticación básica con tokens. Construir un frontend con Streamlit o React que consuma esta API. Registrar errores o métricas con uso de logs o servicios externos. Versionar tu base de datos con migraciones, entre otras cosas. El mensaje es este. No se trata solo de programar. Se trata de entender cómo construir soluciones vivas que se desplieguen, escalan y se conectan con el mundo real. Eso es lo que buscan las empresas y eso es lo que tú estás comenzando a construir. Nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir avanzando en esta arquitectura profesional y de datos. Y como siempre, tienes todos los recursos y el código en la descripción. A seguir construyendo.